rápidamente, señores, tenemos que hacer el sorteo, tenemos poco tiempo. Antes de arrancar, puedo... A ver, ahí está. Sí. La señorita Sandra tiene algo. No sí, sé. por favor. ¿Para quién es? Para la señorita para Paola. Sí. Ya, llegó un sobre. Gracias, Sandra. Tiene que leer. Sí, se puede leer rápido, por favor. A ver, tiene el logo. Porque tenemos poco tiempo. ¿Qué significa esto? No hay tiempo. ¿Quién envía esto? Rodrigo, ¿qué Interrumpiendo el programa. significa esto? Anónimo. A ver. Señora Paola Martínez, especialista de artes y espectáculos, presente. Nos dirigimos a usted con todo el respeto que se merece para notificarle sobre los resultados de una nueva pericia realizada por el Consejo Superior de Revisión del Gigante referente a la presentación de una noticia suya en el segmento de Noticias Enredadas. Sí. Tras la presentación de un recurso de revisión por parte de su colega Roberto Coronel, hicimos lugar a pedido y encontramos errores de correspondencia entre el desarrollo de su noticia y las palabras que escogió para dinamizar el juego. Exactamente. Solicitamos por este medio que presente el material audiovisual que nos encargamos de preparar. Por favor, lea esta carta en voz alta. Así mismo, puede presentar. La pericia concluyó que la señora Paola incurrió en un vicio procesal. La destacada periodista utilizó una palabra clave que nunca antes mencionó en su noticia. En todo momento se refirió a fragancia y posteriormente incorporó en su lista el vocablo perfume. La palabra unisex, perfume y álbum. Vamos a hablar sobre la diseñadora de la casa de moda japonesa Rei Kawakubo, que dio a conocer un acuerdo para que el cantante Pharrell Williams lance su propia fragancia. La fragancia será unisex y tendrá el nombre del último álbum del reconocido intérprete de Happy. Se llamará Girl y estará dentro de muy poco disponible. También, lógicamente, estuvieron hablando del gusto que representa trabajar con Pharrell, y Pharrell dijo que trabajar con Comme des Garçons era un absoluto sueño cumplido. La pericia aclara que de invocarse una sinonimia se quebrantaría el espíritu del juego. Esta decisión está sustentada incluso en el reclamo de seguidores del juego, que se expresaron abiertamente sobre esta situación. Como televidente yo pienso que este juego se está desvirtuando totalmente y que no tengo duda alguna de que le están haciendo la cama a uno de los integrantes de la mesa. Estar utilizando palabras y cambiando y sinónimos, yo creo que si fuera así van a estar perdiendo todos cada vez que juegan, ¿no? Sí, ella quiere trampear nomás y yo creo que se merece una carita triste. Yo tengo la esperanza que prime la cordura. En consecuencia, la recomendación de la pericia es agregar otra carita triste a la afectada por haber violado uno de los pilares de la dinámica de las noticias enredadas. ¿Sabes qué? Yo no puedo creer que este es muy bueno. Cuando menos yo pido una sesión de masaje para mi compañera. Ha caído. Hoy no se juega porque esto comió todo el tiempo. Señores. Agradecemos a la gente de Yerba Mate Pajarito. Sí, por favor, Yerba Mate Pajarito, selección especial. Yerba mate tradicional, saborizada a menta limón. Compuesta con hierbas aromáticas, yerba mate 100% orgánica. La mejor yerba, Yerba Mate Pajarito, orgullo nacional. Ahora lo de la carita, espera, eso ya es demasiado. César y a la derecha se juega mañana, señor director. César y a la derecha. Aquí está la bolita. La bolita. Mañana. Caíste bajo. Hasta mañana en una nueva edición del Gigante. Que estén muy bien. El Gigante fue presentado por Rakiura Country, Lácteos Lactolanda, la salud de cada día, con el auspicio de Casa Arce.